Hola chicos, ¿cómo están? Bien, hola. Mucho tiempo, sí. Como todos saben, y bienvenida ya les habló al inicio, estaremos estudiando el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Entonces, sí, iniciamos. Entonces, bienvenida, inició con Lucas 2 y yo también voy a iniciar con Lucas 2. Eh, Pueden ir buscando su Biblia en Lucas 2. Yo estaré leyendo en Nueva Traducción Viviente. Amén. Ok, no hay amén, pero vamos a estar leyendo en Lucas 2. Mm, Ok, chicos, ¿cómo la pasan? Bien, qué chulo. ¿Ya tienen su Biblia? Yo no veo como nadie con Biblia, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, ok. Y lo tienen en la pantalla, pero abran su Biblia también para que ustedes sepan buscar la Biblia. ¿Dónde es que está Lucas? Ok, y dice así, en el nacimiento de Jesús, Lucas 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Em, Como todos vemos aquí ya, Jesús nació en Belén, no en Nazaret. Bien, ¿Jesús nació dónde? ¿Qué? En Belén con los pastores. Ok. Vemos aquí este censo. Este censo tuvo que pasar para que se cumpliera esa profecía. Esa profecía que está en Miqueas 5:2, que lo vamos a leer en Reina Valera 60. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Como le decía, este censo tuvo que pasar para que se cumpliese esta profecía que estaba en Miqueas 5:2. Entonces, el hecho de que ellos tuvieran que ir a Belén y por lo del censo y todo esto era el plan de Dios. Dios movió y propició todo para que se cumpliese lo que él había dicho ya, para que Jesús naciera en Belén. Entonces, más abajo en el verso 7 dice, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Ya aquí vemos de verdad que Jesús sí nació en Belén. Y nació en Belén. Y lo confirmamos también que con Miqueas el Señor había dicho que Jesús nacería ahí. En Belén, exacto. En el verso 8 dice, esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Señor, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Alabado sea Dios. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Vemos aquí que ellos eran pastores de ovejas. Y uno se pregunta, ¿y por qué se le presentaron los ángeles a unos pastores de ovejas? No buscaron a profetas, a reyes, no sé cuándo, porque van a ser el Hijo de Dios. ¿Por qué a unos simples pastores de ovejas? Eso siempre me lo había preguntado. Y para ese entonces, los pastores de ovejas, ok,
Bueno, para ese entonces los pastores de ovejas, eh, ellos eran de un nivel muy bajo en la sociedad judía y eran del nivel más bajo. Y nosotros diríamos, ¿y por qué se le presentan a ellos y no a reyes, a sacerdotes, a profetas, qué sé yo? Gente de más alto nivel, se podría decir, o algo así, o gente más pudiente, adinerada. Pero lo que el Señor le quiere decir con eso aquí, que Jesús vino para salvar, no importa tu posición, para salvar a pobres, a más bajitos, a más alticos, a morenitos, blanquitos, gorditos, flaquitos. El Señor vino para salvarte a ti, para salvarme a mí. El Señor vino para salvarnos a todos. Amén. Qué bueno eso, ¿eh? Que imagínate que nada más fueran alticos. Ay, mi madre. ¿Tú te vas? Ah, sí, Aida, ok. Entonces, no podemos, en el 10 dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Jesús vino a salvar y no para condenar, porque ya estábamos condenados. Y eso lo podemos ver en Juan 3, 17. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente todo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. No podemos olvidar que el nacimiento de Jesús fue una nueva de gran gozo. Debe ser siempre motivo de alegría en tu corazón y en el mío, de que el Señor nació, vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en el 13, seguimos. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todo lo que le había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que había visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Aquí, en estos versículos de 3 a 20, vemos que vino una gran multitud de ángeles para adorar y alabar el nombre del Señor, Jesús que ya había nacido. Y vemos que estos ángeles, después que se van, los pastores van allá para confirmar que de verdad el muchacho nació. Vamos a ver si es verdad. Entonces, después que ellos ven todo esto, ellos van y cuentan todo lo que vieron y vemos cómo las personas se maravillaban, la gente, por lo que ellos le habían contado. Y eso es algo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Porque muchas veces Jesús, muchas veces no, siempre Jesús hace algo por ti, hace algo por mí. Jesús nació en ti, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros debemos, así como esos pastores, ir deprisa a donde sea y decir lo que Dios ha hecho en ti, que el Señor nació en tu vida. Y vemos cómo las personas se maravillaban al ver, al escuchar lo que ellos le decían del Señor. Pero en el verso 14, vamos a leerlo ahora en Reina Valera 60, que dice,
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchas veces esta expresión se desvincula del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en Disney se usa esta expresión, y en la tierra paz o paz al mundo. Y no estamos haciendo esto ahora mismo para criticar a Disney, sino para que nosotros entendamos cuál es nuestro deber de presentar al mundo de que el único que puede dar esa paz es Jesús. De que aunque se desvincula, aunque en otros sitios no dice que eso tiene que ver con el nacimiento de Jesús, de que nosotros sí tengamos claro que el único que puede dar esa paz es Dios. Que Él vino para cada uno de nosotros aquí en la tierra a darnos salvación, a darnos paz. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco en esta expresión, usándola, vamos a decir que no fue, que nada más nosotros usamos a la tierra paz o paz a la tierra, y nosotros que ya conocemos de Jesús, sabemos que sin Jesús no hay paz. O sea, eso lo tenemos claro. ¿O hay alguien que no tiene eso claro? Por lo menos aquí. Ok, Abigail, pastor, Abigail no lo tiene claro. Entonces, ella está ministrando, hay que bajarla de ahí. Entonces, como le decía, de que nosotros debemos de detenernos y pensar un poco en que sin Jesús nosotros no vamos a tener paz. Eso ya le decía, y de que ese lema, a la tierra paz o paz a la tierra, sin Jesús no vale de nada, porque Jesús es la paz. Jesús vino al mundo encarnado en paz. Jesús es paz. Así como decir, amén. Entonces, el mundo no nos puede ofrecer paz por más que quiera, porque Jesús ofrece una paz que es por dentro, aunque el mundo esté en guerra por fuera. Ok, bienvenida, por lo menos entendió. Porque Jesús ofrece una paz que es... ¿Cómo? Oh, ella está prestando atención. Aunque el mundo esté en guerra por fuera. Y buscamos en Filipenses 4:7, en Nueva Traducción Viviente. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿No les ha pasado que en algunas situaciones, no sé, en la universidad, en el trabajo, ustedes sabrán, que hay personas que están súper atormentadas por algo en la que tú también estás involucrado y tú estás súper tranquilo? Porque tú confías en Dios, ¿verdad? Y el Señor te da esa paz de que Él te va a sacar de esa situación. Entonces, aquí lo podemos ver, ese versículo, nosotros lo podemos vivir, de que nuestra paz depende del Señor. Pero aquí dice que Jesús no quiere dar esa paz. Él nos quiere dar esa paz, pero para nosotros tener esa paz, como dice el versículo, tenemos que vivir en Él. Para nosotros tener esa paz, Él es la paz. Debemos de vivir con Él, debemos vivir con la paz, que es Jesús. Y ahorita cantábamos un par de canciones muy chulas y tu intimidad muy heavy, ¿eh? Entonces, para vivir en Jesús hay que tener intimidad con Dios. Vamos entonces al verso 17. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que habían sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Como les decía, ellos fueron y contaron, o sea, todo lo que el ángel le había dicho, y fue así. Y ellos se fueron alabando y glorificando a Dios, porque todo pasó como el ángel les había dicho. Entonces, ahí es que yo les decía que nosotros debemos, así como estos pastores salieron a contarle a la gente después de encontrar a Jesús, nosotros debemos salir a contarle al mundo las buenas nuevas de gozo, que Jesús nació y vino a darte paz, vino a darte salvación a ti y a mí. Amén.
La semana pasada aprendimos de que nosotros somos un canal, si mal no recuerdo. Y ahí es que nosotros vamos a demostrar que somos un canal de bendición para los demás, mostrándole a Dios, diciendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de que Jesús vino no solo por ti, sino también por él o ellos a los que tú le estés hablando. Amén. Entonces, debemos asombrar al mundo, como lo hicieron esos pastores, dando a conocer a Jesús, más que estar presto para regar la voz cuando hay un coro, cuando hay un videito muy chistoso, muy gracioso. Somos muy buenos en mandárselo a todo el mundo. Ahora mismo quizá hay algunos que tendrán el celular mirando Facebook o Instagram. Entonces, así como nosotros estamos siempre dispuestos para ese celular y disponible, debemos también estar prestos para llevar las buenas nuevas más deprisa que como hacemos eso con el celular. Ahí no me dicen amén, pero amén. Vamos ahora a leer de Lucas 2, del 21 al 24. Aquí vamos a hablar de la presentación de Jesús en el templo. 8 días después, amén, 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Vamos a ir rapidito a buscar en Lucas 1, del 30 al 31, para confirmar que el ángel le había dicho a María. Y dice en el 30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Ya ahí está confirmado, a Jesús le pusieron el nombre que el ángel dijo, que era Jesús. Amén. En el 22, luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En estos versículos vemos que por los pasos que pasaron José y María, que ellos tuvieron que dar por el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ellos fueron obedientes a la ley. Entonces Jesús vino a cumplir la ley. No porque él era el Hijo de Dios, vino como el matatán. Y no, yo no voy a cumplir nada de eso. Jesús también cumplió la ley. Entonces nosotros debemos cumplir la ley. Porque si Jesús es el Hijo de Dios y cumplió la ley, ¿quiénes somos nosotros, verdad? En el verso 24 vemos que ellos ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Eso según la ley lo ofrecían las personas de bajos recursos, las personas más pobres. Y vamos a Levítico para ver eso. En Levítico 12, 6 y 8 vamos a leer. Cuando se cumpla, ¿no lo tienen en la pantalla? Levítico 12, 6 y 8. Ok. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Vemos que aquí en el 6 dice que es un cordero y un pichón de paloma. Eso no fue lo que ofrecieron los padres de Jesús. Entonces, en el 8 dice, si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote los sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura.
ya aquí está confirmado de que Jesús nació en una familia pobre porque ellos no tenían para comprar el cordero, sino que tuvieron que hacerlo con las palomitas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que Jesús escogió vivir en una familia pobre para mostrarnos que vino a salvarnos a todos. Como le decía ahorita, no importa si tú eres más pobrecito, más gordito, más flaquito, más bajito. Jesús vino a salvarnos a todos, no a un grupito, no a una élite. Amén. Muchachos, si tan frío. Amén. Seguimos leyendo entonces en el versículo 25, Lucas 2. Del 25 al 35, lo voy a parafrasear. Ahí se habla de la profecía de Simeón, pero lo pueden ir pasando, chicos. Simeón era un profeta que esperaba con anhelo al Mesías. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Y este fue guiado por el Espíritu el día que Jesús lo estaba presentando en el templo. Y él fue, porque él fue guiado por el Espíritu. Entonces cuando él vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y le dijo a Dios que ya le permitiera morir en paz, como le había prometido, porque había visto la salvación de Dios, que era Jesús. Luego, entonces, en esos versículos 34 y 35, él le advierte a María. Entonces, 34, Entonces, Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios para muchos, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. En estos versículos, en el 34, Simeón le advierte a María que el hecho de que la tierra tendrá paz, o sea, ellos tendrán que pagar un precio. El efecto que Jesús tendrá en el mundo no será fácil. Muchos se le opondrán, como dice aquí en los versículos, y como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Eso, por lo menos para nosotros, es prácticamente imposible que los pensamientos más profundos de los corazones de ustedes salgan a la luz. Entonces, eso no sería fácil. Jesús tendría que correr contra la corriente en todo momento. Pero el Señor sí conoce, Él pesa los corazones y Dios sí lo conoce. Entonces, en el 35, en esa parte B que dice, en la parte B, y una espada atravesará tu propia alma. Eso quiere decir que la experiencia de que Jesús nos traiga paz va a ser algo muy, porque a María que le está diciendo, va a ser algo muy personal para ella. Sabemos que es su madre. Y aquí en estos versículos lo que nos enseña es que así como María será traspasada por esa espada, que su alma estará traspasada, así nosotros debemos ser traspasados, nuestra alma debe ser traspasada por esa espada, por la palabra de Dios, cada vez que nosotros leemos en los evangelios, cada vez que nosotros vemos más en la vida de Jesús, vemos todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Bueno, más quedamos en el 35. Del 36 al 39 habla de la profecía de Ana, que es ella estaba ahí, escuchó todo y empezó a alabar a Dios y a exaltar al Señor. Entonces, de la misma manera que decía que ella empezó a alabar a Dios, porque estuvo escuchando y vio todo lo que Simeón había dicho del Señor, Ana empezó a alabar a Dios ahí. Entonces, en el 39 vemos, una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Entonces ya
después que lo presentaron, el Señor se fue. Sus padres lo llevaron para Nazaret. Chicos, tienen que leer este capítulo, Lucas 2. Hay que leerlo, porque hay cosas que yo le he pasado así por arribita, pero ustedes lo tienen que leer. Ahora vamos a hablar del 41 al 52, que es cuando Jesús habla con los maestros en el templo. Y empezamos en el 41. Cada año, 41. Lucas 2. Okay. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Cuando no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Esta parte fue la que más me ministró, porque en el material habla de lo primero que yo hice cuando leí este pasaje, y fue el juzgar a José y a María. Y yo pensaba, pero qué padre más irresponsable esto, que dejan que se pierda este muchacho. Y no cualquier muchacho, o sea, el Hijo de Dios. Qué padre, qué verdugos. O sea, ellos dejaron el hijo y no, se perdió. Y entonces, y yo decía, wow, el Hijo de Dios, mira cómo lo sueltan y se pierde el muchacho. Su hijo se perdió, yo no saben dónde está. Y ya. Bueno, vamos a buscarlo, no lo encontramos. Y eso yo lo pensaba. Y quizás muchos de ustedes lo pensaron. O lo están pensando ahora mismo. Pero ahí es lo que nos motiva, que nosotros no lo estemos juzgando a ellos. Porque en esos tiempos era común que se anduviera en grupo. O sea, ellos se iban... Okay. En esos tiempos era común que se anduviera en grupo y por ende era normal que se despreocuparan un poco. Y eso me pone a pensar, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un happy hour aquí en el Esencial. Hacemos uno. Yo estoy seguro que muchos padres, si ven a todos los muchachitos jugando, no van a estar atrás de su hijo agarrándolo y sueltan a su muchacho ahí, porque vamos todos para un mismo lugar. Entonces, como le decía, aquí lo que ellos nos motivan a que no juzguemos a José y María. Ok, ya que, como le decía, que no lo juzguemos, porque nosotros debemos de ver esto de otra expectativa y mejor identificarnos nosotros con eso y evaluarnos en ese punto. ¿Por qué? Porque a ellos se les extravió Jesús, porque ellos no sabían dónde estaba. Pero eso me pone a pensar que nosotros, ¿cuántas veces hemos descuidado a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos
olvidado de Jesús. Ah, por meses, no por 3 días. Pero lo encontraste, ¿verdad? Pues hoy, el que ha perdido a Jesús, lo va a encontrar porque Jesús está aquí. Amén. Amén, bien fuerte, porque hoy lo van a encontrar. Jesús está en su casa. Amén. Entonces, eso me pone a pensar, ¿cuántas veces nosotros sirviendo en el ministerio, en actividades de la iglesia, en actividades religiosas, en happy hour, se puede decir, en un retiro de jóvenes, nosotros olvidamos a Jesús, nos dedicamos al servicio y no sabemos para quién lo hacemos, por quién lo estamos haciendo? Y eso es a veces tan fácil y se podría decir que un poco común que nosotros nos descuidemos, olvidemos a Jesús en ciertas actividades. Y, y eso me chocó mucho porque lo primero que yo hice fue criticar, juzgar a José y María, que ellos lo encontraron el otro día, pero muchas veces nosotros estamos por mucho tiempo buscando a Jesús, o si lo estamos buscando, y como dijo José, y dice la Biblia, que ellos duraron 3 días en encontrarlo, y se puede decir que ellos duraron 3 días, mejor dicho, en volver a Él, porque Jesús no se había perdido. Él estaba donde Él tenía que estar, como Él lo dijo en el versículo 49, que lo vamos a leer ahora en Reina Valera 60, que dice: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, Jesús no estaba perdido. Él estaba donde Él tenía que estar. Él debía estar en los negocios de su Padre. Y es lo que nos dice aquí, en este versículo, a cada uno de nosotros, jóvenes, dónde nosotros debemos encontrar a Jesús, dónde Él está. Cuando nosotros salimos de la iglesia o de alguna actividad y llegamos a la casa y nos damos cuenta que se nos olvidó Jesús. Oh, ¿y dónde está? Lo perdí, ¿qué pasó? Y es lo que nos dice aquí, que Él está en la casa de su Padre. Aquí nosotros siempre encontraremos a Jesús. Y nosotros muchas veces lo estamos buscando en, qué sé yo, a través de un profeta, de profecía, buscando en sitios que no tenemos que buscar, donde la realidad, donde debemos buscarlo es donde Él siempre está, que es aquí, en su casa, en la casa de su Padre, entre nosotros, su pueblo. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué cosas hacen que dejemos atrás a Jesús? Bueno, en el mismo templo lo perdemos de vista. ¿Cómo? Oh, cuando estamos en el tiempo de alabanza y adoración, cuando estamos en el mensaje, que el Señor nos está hablando a través de otra persona, en la alabanza y adoración nos debemos concentrarnos en alabar su nombre. Entonces, ahí nosotros lo perdemos cuando estamos con el celular, cuando estamos hablando de otra cosa que no tiene ni sentido con el compañero, cuando se supone deberíamos estar todos alabando al Señor, prestando atención a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en ese momento, el Señor, aunque estamos en el templo, se nos pierde. Sí, digan amén. Porque eso para que entendamos que cuando estamos aquí, todos estamos con un mismo fin, que es de alabar, exaltar el nombre de Dios.
no de estar pensando en las cosas que están pasando ahí afuera. Y muchas veces ni lo que está pasando de afuera, simplemente porque tengo que tener el celular en la mano y mirándolo. Y muchas veces se está cayendo el mundo aquí y tiene que venir su pastor a vocearle a ustedes y a dar salto aquí para que nosotros nos concentremos a lo que venimos, porque nosotros venimos aquí para eso, ¿verdad? Para todos juntos. Amén, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que más me impactó de todo esto, de que nosotros debemos de estar pendiente, se pudiera decir, sí, de estar pendiente a Jesús. Ahorita cantamos una canción muy chula de En tu intimidad, que me gustaría que la canten otra vez, en unos minutos, si es posible. Pues claro que sí. Y eso es lo que nos pone a nosotros a recapacitar y a pensar. Y como esos pastores se maravillaron, iban y le contaban a todo el mundo de que Jesús había nacido y todas esas cosas. Entonces Jesús nació en nuestras vidas. Nosotros también, como esos pastores, salieron vueltos locos deprisa a decirle al mundo, a gritarle que Jesús nació, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Nosotros también, con esa prisa, como hacemos otras cosas, debemos anunciarle al mundo las buenas nuevas de gozo, las nuevas de salvación, que es el Señor. Y tengo para cada uno de ustedes, para nosotros, de que si en estos tiempos te has alejado un poco de Dios, que como aquí decía que el Señor está en la casa de su Padre, vuelve a la iglesia. Cuando sientas que Jesús no está en tu corazón o cuando simplemente no lo sientas, no importa cuántos conflictos tú hayas tenido o estés pasando ahora mismo, siempre encontrarás a Jesús aquí en su casa, en medio de su pueblo. No mires los errores de otras personas. Enfócate en venir a Jesús. Enfócate en volver a los brazos de aquel que te lo abre siempre, del que te abrió los brazos y del que siempre va a estar para ti. Y ven a la casa del Señor. Ven al pueblo de Dios. Que quizás tú tuviste problemas con alguna persona aquí, no sé qué, no sé cuánto, pero aquí está Jesús y ese es el importante. Y por ese es que tú tienes que volver. Y si estás perdido, ya te puedo decir cuál es el camino. Ven aquí a la casa de Dios. Ven al pueblo de Dios, que el Señor está aquí para ti, para mí. No importa cómo eres, morenito, flaquito, gordito, ya le dije bajito, alto. El Señor está aquí para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Vuelva a Jesús, vuelve a encontrarte con Él, porque hasta los que estamos sirviendo a veces se nos olvida, como le decía, por qué y para qué estamos haciendo las cosas. Entonces puede ser que sí, hoy hay mucho que estamos ministrando y se nos olvidó por quién y para quién hacemos las cosas. Pues Jesús, el que nació por ti, vino por ti para mí, para salvarnos, está aquí. Entonces vamos a buscar a Dios y mira dónde está. Aquí no hay que moverse mucho. Y si tú sientes que hay que orar por ti, aquí están tus pastores de jóvenes. Pueden pasar aquí adelante mientras cantan esa canción. Y si hay una persona que Jesús no ha nacido en su corazón, hoy es un buen momento para decirte, tú lo sabes, Dios nació también por ti. Así que pueden pasar los que quieran venir a Jesús. Aquí estarán sus pastores orando por ustedes. Dios les bendiga, chicos.